La primera historia se titula, El turno nocturno. En una fría noche de otoño, un joven llamado David se encontraba parado frente al imponente edificio del geriátrico San Vicente. Había conseguido un trabajo como asistente nocturno y estaba a punto de comenzar su primer turno. La luz de la luna brillaba sobre el edificio de ladrillo, creando sombras siniestras que parecían moverse en sus ventanas. Antes de ingresar al geriátrico, David decidió comprar algo de cena en un pequeño negocio que estaba a pocas cuadras de distancia. El vendedor, un hombre de mediana edad con ojos cansados, notó su uniforme y le preguntó sobre su nuevo trabajo. David explicó que comenzaría a trabajar en el geriátrico esa noche. El vendedor dejó caer su expresión neutral y frunció el ceño. ¿Vas a trabajar en San Vicente?, preguntó con un tono grave. David asintió, confundido por la reacción del hombre. Sí, ¿por qué? ¿Hay algo mal? El vendedor suspiró y miró a su alrededor como si temiera ser escuchado. Luego, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Escucha, joven, he escuchado historias terribles sobre ese lugar, especialmente durante el turno de noche. Cosas extrañas suceden allí, cosas que nadie puede explicar. Si tienes la oportunidad, renuncia antes de que sea demasiado tarde. David arqueó una ceja, escéptico pero intrigado por las palabras del vendedor. ¿Qué tipo de cosas extrañas?, preguntó. El vendedor le miró a los ojos, su expresión seria. Dicen que los ancianos que mueren en ese lugar nunca realmente se van. Sus espíritus siguen vagando por los pasillos por la noche, susurran en tus oídos y te hacen dudar de tu propia cordura. Muchos empleados han renunciado después de solo una noche de trabajo. Te aseguro que no es un lugar para los débiles de corazón. David agradeció al vendedor por su consejo, pero decidió ignorar sus advertencias. Necesitaba el trabajo y no podía permitirse renunciar antes de empezar. Con su cena en una bolsa, se dirigió de nuevo hacia el geriátrico, con la advertencia del vendedor resonando en su mente como un eco inquietante. Al entrar en el edificio, David fue recibido por el personal de noche que le dio un breve recorrido por las instalaciones. La atmósfera en el geriátrico era opresiva, con pasillos largos y oscuros que parecían estirarse hasta la eternidad. El silencio era casi tangible, solo interrumpido por el suave murmullo de los ancianos durmiendo en sus habitaciones. Después de asumir su turno, se adentró en el laberinto de pasillos oscuros y habitaciones silenciosas. Como era su primera noche de trabajo, decidió ponerse al día con el papeleo atrasado. Mientras hojeaba los documentos, encontró un archivo que llamó su atención, una lista de los ancianos fallecidos en los últimos 2 meses. Habían sido 9 pacientes en total, y lo que más le sorprendió fue que cada uno de ellos había fallecido en un día específico de la semana, todos los jueves. La coincidencia era inquietante y le hizo cuestionarse si había algo más en juego en ese geriátrico, de lo que había imaginado. Decidió guardar el archivo en su escritorio y continuar con su trabajo. Su siguiente tarea era realizar una ronda nocturna visitando la habitación de cada anciano para evaluar su estado y tener un control estricto de su sueño. La penumbra y el silencio hacían que cada paso en los pasillos fuera un eco ominoso. En una de esas visitas, encontró a un anciano sentado en su cama, mirando fijamente la pared, como si estuviera hipnotizado o sonámbulo con los ojos abiertos. David se acercó para intentar hacerlo volver a la cama, pero el anciano no respondía. Su cuerpo estaba rígido como una roca. Esto le llamó mucho la atención, pero al no ver nada en la pared decidió dejarlo en paz, y le cerró bajo llave la puerta para que no escapara y pusiera en riesgo su saludo de los demás. Continuó su recorrido por cada habitación hasta que finalmente encontró algo perturbador. En medio de uno de los pasillos, se topó con una pintura que representaba un cementerio. Sin embargo, esta no era una pintura común. En ella, 9 sombras de personas se alineaban detrás de lápidas, y solo una de esas lápidas permanecía vacía. La 10ª tumba tenía algo inscrito, una palabra que heló el corazón de David, la palabra era el David. Un peso aplastante se posó en su pecho, como si su corazón se hubiera detenido en seco, paralizado por el terror. La opresión se extendió por su pecho, y la sensación de asfixia se apoderó de él mientras luchaba por respirar. El entorno comenzó a distorsionarse a su alrededor.
Las paredes parecían cerrarse, los pasillos se alargaban y el espacio se retorcía en una pesadilla surrealista. La realidad se desmoronaba a su alrededor, y David se encontraba atrapado en una pesadilla que desafiaba toda lógica y razón. Las sombras en las ventanas y las paredes comenzaron a oscilar de manera inquietante, emitiendo un sonido perturbador cada vez que cambiaban de dirección. Parecían tener vida propia, como si fueran testigos mudos de una maldición que se cernía sobre el geriátrico. La urgencia lo impulsó a llegar a su oficina, desesperado por encontrar sus llaves y escapar del lugar. Consciente de que su vida corría un peligro inminente, David sabía que esa noche era un jueves, el momento en que una nueva víctima sería reclamada y añadida a esa macabra pintura de cementerio. Finalmente, David entró en su oficina, agarró sus llaves y su campera, y con desesperación buscó la salida, jurando no volver jamás. Sin embargo, la puerta de su oficina se cerró de golpe detrás de él, y a pesar de intentar abrir con todas las llaves en su poder, las cerraduras parecían inamovibles. Un frío intenso se apoderó de su piel, como si la sangre dejara de circular en sus venas. Las luces de la oficina comenzaron a parpadear frenéticamente y luego se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad total. David, igual que las luces, quedó inconsciente, apoyado contra la puerta. Desde lejos, un golpe repetitivo comenzó a resonar, y poco a poco se acercó. David finalmente abrió los ojos, para encontrarse con su compañero del turno de la mañana, quien golpeaba la puerta insistentemente para despertarlo. La pesadilla parecía haber terminado y afortunadamente estaba vivo. David recibió a su compañero y se disculpó por haberse quedado dormido, optando por guardar silencio sobre el tormento que había vivido durante la noche. El nuevo día había llegado, y con él se había disipado el pánico que lo había asediado durante las horas oscuras. Aún no entendía completamente lo que le había sucedido, pero sentía la necesidad de enfrentar lo ocurrido. Se dirigió lentamente hacia la pintura en el pasillo, deseando entender más sobre el misterio que rodeaba al geriátrico. Al llegar, notó que la 10ª sombra estaba justo detrás de la 10ª tumba, confirmando que no había estado equivocado en sus predicciones. Una nueva figura se había añadido a la pintura macabra. Mientras regresaba a su oficina, se topó con su compañero, quien salía de una de las habitaciones con preocupación en el rostro. Un anciano había fallecido esa noche. David reconoció la habitación de inmediato. Era la misma donde había encontrado al hombre mirando fijamente la pared como un sonámbulo. Al revisar la historia clínica que yacía al pie de la cama, se dio cuenta de que el paciente se llamaba David. Un profundo suspiro de alivio inundó al enfermero. No era su nombre el que figuraba en la pintura, sino el de ese anciano misterioso. Con sus pertenencias en mano, David salió del geriátrico con una sonrisa en el rostro. A pesar de la extraña y aterradora experiencia de la noche, aún sentía la determinación de regresar al día siguiente. Después de todo, tenía una semana más para continuar investigando los inquietantes eventos que tenían lugar en ese lugar maldito. La segunda historia se titula, Geriátrico de Almas. Diana, una joven intrépida y escéptica que no creía en historias de fantasmas, pasaba sus vacaciones de invierno en una ciudad lejana visitando a sus familiares. Durante una noche de cuentos siniestros, sus primos le relataron una perturbadora leyenda local acerca de un geriátrico, que se encontraba a pocas cuadras de allí. Según la leyenda, en ese lugar los ancianos no morían, simplemente desaparecían. Nadie había presenciado el retiro de un cuerpo ni su traslado a la morgue o al cementerio. Se comentaba que pocos ancianos eran vistos durante el día, ya que su actividad principal parecía ocurrir en la noche. En una oscura noche, con la luna oculta tras densas nubes, Diana decidió escaparse de la casa y explorar el misterioso geriátrico por sí misma. Tras cruzar la tapia que rodeaba el lugar, se aproximó sigilosamente a una puerta-ventana que pudo divisar en la penumbra. Con cautela, examinó el interior. A simple vista, la sala parecía ser una cómoda sala de estar con sillones y una estantería llena de libros, una especie de biblioteca para los ancianos. Intrigada, Diana intentó entrar, pero la puerta estaba cerrada. Decidió entonces dar la vuelta al edificio, vigilando cuidadosamente su entorno para evitar ser descubierta. Poco después, encontró una ventana con las cortinas abiertas. Al asomarse, presenció un extraño espectáculo,
3 personas sentadas inmóviles en sillas. La oscuridad impedía distinguir sus rasgos, pero sus manos parecían estar sujetas a las sillas de alguna manera. Sin embargo, continuar observando era peligroso, ya que la oscuridad en el interior del geriátrico era más densa que la que reinaba afuera. Temiendo ser descubierta, Diana optó por seguir buscando ventanas. El lugar era enorme, y aún quedaban al menos 3 docenas de ventanas en ese lado del edificio por explorar. Al llegar a la tercera ventana, notó que estaba iluminada. 2 ancianos se encontraban de pie, entablando una conversación animada. Uno de ellos acariciaba el rostro del otro mientras asentía con una sonrisa. Parecía como si estuviera confirmando algo en el rostro de su compañero, pero ¿qué podría ser? Mientras Diana continuaba observando, un agudo grito de dolor resonó en el interior del geriátrico, haciendo que se escondiera para no ser descubierta, con el corazón latiéndole desbocado por la sorpresa y el miedo que la invadieron al escuchar a una joven gritar. Mientras Diana continuaba observando las ventanas del geriátrico, las situaciones que presenciaba se volvían cada vez más extrañas y perturbadoras. Cada nueva escena que presenciaba parecía desafiar la lógica y sumirla más profundamente en la inquietud. Finalmente, llegó a una ventana que reveló una escena aterradora. En el interior, un grupo de ancianos había atado a una joven a una mesa de sacrificio. La joven gritaba de dolor y terror, mientras uno de los ancianos se acercaba con un puntal afilado, y lo clavaba en su corazón. Con horror, Diana presenció cómo la joven comenzaba a secarse y desmoronarse, convirtiéndose en un montón de arena que se dispersó por la habitación. El anciano que había realizado el sacrificio parecía absorber la energía de la joven, rejuveneciendo ante sus ojos. Su piel arrugada se volvía tersa, sus cabellos grises se volvían oscuros y sus ojos cansados volvían a brillar con vitalidad. El miedo comenzó a apoderarse de la mente y el corazón de Diana. En un acto impulsivo, comenzó a correr frenéticamente en busca de una salida para escapar del lugar, pero lamentablemente su escape no pasó desapercibido. Rápidamente, figuras sombrías saltaron desde las ventanas y comenzaron a seguirla. La rodearon y la arrastraron de vuelta al interior del geriátrico. La situación se había vuelto aún más desesperada para Diana. Ahora se encontraba atada en una silla junto a otros 2 jóvenes, en la misma habitación que había observado desde afuera con horror. El miedo y la ansiedad se apoderaban de ella, y la visión de la mesa de sacrificio que había presenciado la llenaba de terror. Su boca estaba tapada, pero su determinación la llevó a intentar alcanzar su navaja de bolsillo, que solía llevar consigo en sus aventuras. Torció su espalda, inclinándola hacia atrás para acercar su bolsillo trasero a sus manos, que estaban atadas a la silla. Con esfuerzo y paciencia, finalmente logró liberar la navaja. Una vez liberada, se apresuró a despertar a Lucía y Javier, quienes eran más jóvenes que ella, de aproximadamente 16 o 17 años. Conocieron la historia de cómo llegaron al lugar, mencionando que estaban caminando por una zona poco transitada en su ciudad, que parecía ser muy distante de la actual, insinuando que el problema era de gran alcance. Después de liberarse, intentaron abrir la ventana para escapar, pero lamentablemente estaba trabada y no lograron abrirla a pesar de sus esfuerzos conjuntos. Decidieron asomarse por la puerta con precaución, para asegurarse de que nadie los estuviera vigilando o acechando en el pasillo. Una vez confirmaron que la zona estaba libre de amenazas, comenzaron a avanzar por el largo pasillo en dirección a la entrada, con la esperanza de que al cruzar la gran puerta pudieran salvar sus vidas. Mientras avanzaban por el oscuro pasillo, Diana, Lucía y Javier podían sentir la tensión en el aire. Los pasos resonaban en el suelo de madera, y los murmullos distantes de los ancianos dormidos parecían ser sus únicos compañeros en aquel siniestro lugar. De repente, escucharon un crujido detrás de ellos, se giraron rápidamente y vieron una figura oscura que se acercaba. Era uno de los ancianos, pero no estaba solo. Varios ancianos más se unieron a él, moviéndose con una agilidad inusual para su edad. Lucía, Javier y Diana sintieron el terror apoderarse de ellos mientras intentaban correr hacia la entrada. La lucha fue feroz. Los ancianos, impulsados por una fuerza sobrenatural, los persiguieron. Lucía, atrapada por uno de ellos, gritó mientras era arrastrada hacia atrás. Pero Javier forcejeó valientemente, logrando liberarla y así, finalmente, llegaron a la puerta principal.
Diana estaba a punto de alcanzarlos cuando una mano fría y arrugada se cerró sobre su brazo. Gritó mientras luchaba por liberarse, pero fue en vano. Los ancianos la arrastraron de regreso a la habitación, donde la ataron de nuevo a la silla. Mientras veía a Lucía y Javier desaparecer en la oscuridad de la noche, Diana se sintió completamente impotente. Sabía que nunca volvería a ver a sus amigos, y su destino en manos de los ancianos era incierto y aterrador. Pasaron los años, y Diana nunca regresó. A pesar de las investigaciones y búsquedas realizadas en el geriátrico, nunca se encontró evidencia de las actividades extrañas que habían presenciado. El lugar seguía funcionando, y las leyendas urbanas sobre su oscura historia persistían, aunque nadie podía dar fe de su veracidad. Diana se convirtió en una historia de terror, un misterio sin resolver que acecha los sueños de quienes han oído hablar de su desaparición. Y el geriátrico, en su aparente tranquilidad, sigue ocultando sus terribles secretos en las sombras de la noche.